Bienvenidos a The Chick TV y el día de hoy nos encontramos justamente en la Embajada de Palestina y está con nosotros el señor embajador Munjet Saleh, que precisamente vamos a estar platicando de Palestina, de la cultura, un poco también, ¿por qué no?, de su gastronomía y sobre todo que precisamente ustedes acaban de pasar todo lo que es el Ramadán. Bienvenido y platíquenos un poco acerca de Palestina. Bueno, muchas gracias y es un placer recibirlos en nuestra embajada, que ustedes sean muy bienvenidos hoy y siempre, por supuesto. Ya acabamos de tomar un café rico, un café palestino, lo que nosotros llamamos el café de bienvenida, porque a nuestros visitantes queridos les tocan un café de bienvenida y también al final de la visita damos un café de despedida. A decir la verdad, este Ramadán, que es el mes sagrado para nosotros, que ayunamos todo el día, ha sido un mes muy difícil, muy doloroso y a decir la verdad, a decir muy triste también para el pueblo palestino, porque desde hace 3 semanas hay una agresión feroz, una agresión injusta, una agresión terrible en contra del pueblo palestino en Gaza. Es decir, lamentablemente el pueblo palestino en Gaza en estos días está sujeto a un holocausto nuevo, precisamente hoy, que es el primer día de la fiesta del mes de Ramadán. En la mañana de hoy, cuando los chicos, los niños salieron a la calle, no para festejar, porque en Gaza no hay festejos, con tanta sangre que corrió en esos días, pero sencillamente los niños querían salir para ver el sol, para jugar en los jardines que sufren de las huellas de la guerra y de los bombardeos israelíes. Y un proyectil israelí alcanzó a 50 niños, matando 12 y hiriendo 20. Es decir, la sangre de los niños de la infancia está corriendo hoy, está chorreando hoy. Es decir, los niños, en lugar de salir para buscar una muñeca, para buscar un dulce, es decir, para comer en este primer día de fiesta después de la Eid, lo que recibieron no fue ni dulce y no fue una muñeca, recibieron bombas israelíes, que le quitó la vida, que los mató y que dejó a sus familias con el pésame, que dejó a las familias es decir, con la tristeza y con el dolor. Esta lamentablemente es la cara de la agresión israelí en contra de la población palestina en Gaza. Ahora bien, aparte, desafortunadamente de este lado que tenemos esa cara, también hay una cara bonita que tiene Palestina. Hablemos un poco de la cultura de los palestinos. Palestina es la tierra de paz. Nosotros los palestinos estamos muy orgullosos de tener el primer palestino famoso en este mundo. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo, que nació hace más de 2000 años en la ciudad palestina de Belén y que llevó a un mensaje de paz para toda la humanidad. El pueblo palestino siempre ha sido un pueblo millonario. Desde que se conocieron los primeros habitantes de Palestina, los cananeos, que se mezclaron de manera pacífica. El origen del pueblo palestino es un origen pacífico, que se mezclaron con los filisteos, que vinieron de nuestros vecinos del otro lado del Mediterráneo, de Creta, de Grecia, y cuando emigraron los filisteos, se mezclaron los cananeos con los filisteos y dieron el origen de nuestra población. Es decir, el pueblo palestino es un pueblo de una cultura millonaria, de una gastronomía muy rica, de bailes populares muy parecidas a los bailes populares de México. Yo siempre digo que los bailes populares de Palestina y de México son bailes varoniles, así fuertes, que suenan en el escenario
y no somos, ni nosotros ni los mexicanos, no somos como nuestros amigos del Caribe y de Brasil que tienen digamos, un baile más bien samba, mambo, cha-cha-cha. Nosotros no tenemos bailes muy fuertes. Como somos un pueblo millonario, nosotros tenemos una cultura palestina muy arraigada. Nosotros somos un pueblo muy noble, muy hospitalario, un pueblo muy amante de la paz, aunque estamos sufriendo desde el inicio de la historia con el sufrimiento que el primer palestino también recibió, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque se remonta nuestro sufrimiento desde que Jesucristo fue crucificado. Y más tarde por las potencias coloniales, cuando ocuparon a Palestina. Imagínense, nosotros decimos que Palestina tiene independencia todavía cero. Nosotros fuimos admitidos el 29 de noviembre del 2012 en Naciones Unidas. Felizmente México votó a favor de la admisión de Palestina, pero mientras el pueblo mexicano está celebrando este año, es decir, que el año pasado me refiero, ya tenemos ahora la independencia, pronto vamos a tener 205 años de la independencia de México. El año pasado fue 204, es decir, el día que vamos a tener nuestra independencia, si tenemos la independencia este año, entonces México está delante de nosotros por 205 años de independencia. Y a decir la verdad, eso es un hecho muy feliz, estamos muy contentos por México y por los países hermanos de América Latina, que la mayoría de ellos tienen como 200 años y más de independencia. Nosotros, Palestina, estamos todavía bajo ocupación. Vamos a hablar un poco del señor embajador Munjed, los proyectos que tiene obviamente aquí en México, porque tiene muy poco tiempo de estar aquí como embajador, y sobre todo esos proyectos que hay con México y Palestina. Yo tengo un primer proyecto y el más importante, porque ustedes se dieron cuenta cuando entraron en nuestra embajada, de la placa que tenemos es Delegación Especial de Palestina. Delegación Especial de Palestina, es decir, todavía no tenemos embajada de Palestina. Nosotros tenemos relaciones históricas, felizmente, con México, que se remonta a los años, al mediados de los años 70, en el 75 precisamente, a raíz de una visita del presidente en aquel entonces Echeverría, que visitó a Egipto y a Arabia Saudita en el 74 y se encontró con nuestro comandante en aquel entonces Yasser Arafat, el hombre de paz famoso por su kufía, por su hata en el mundo. Es decir, se encontraron en el Cairo e inmediatamente el presidente Echeverría reconoció a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y se abrió una oficina en México en el 75. Fue, es decir, dos países de América, de este continente que abrieron casi a la par, en México y su vecino Cuba. Abrimos en el 75. Es decir, las relaciones más históricas con el continente americano ha sido con México. Pero desde el 75 se ha evolucionado la relación, pero no hemos llegado a firmar un acuerdo de establecer relaciones a nivel de embajada. Y es una muy buena ocasión para que, a decir la verdad, para que, es decir, repito mi petición al ejecutivo mexicano, especialmente la Cancillería y la Presidencia, para que consideren este pleno reconocimiento a Palestina, aunque felizmente México votó a favor de Palestina el 29 de noviembre del 2012, cuando Palestina fue admitido como miembro observador. Pero nosotros quisiéramos que Palestina esté en Naciones Unidas como un miembro pleno y también tengamos relaciones, es decir, a nivel de embajada entre México y Palestina. Hace 2 semanas acabo de firmar un acuerdo de establecer relaciones a nivel de embajada entre Palestina y el pequeñito país al lado, a decir vecino, de Belice. Nosotros queremos que este país hermoso, gigante, es decir, que es México, que consideramos que somos 2 países que corremos la misma suerte histórica,
que nosotros tenemos raíces culturales, incluso de sangre muy común, que tenemos los bailes populares muy idénticos, que México realmente llegue a firmar con Palestina este acuerdo de establecer relaciones a nivel de embajada. ¿Qué otros proyectos hay de intercambio, a lo mejor con México, que quieran hacer el señor Munguet? A decir la verdad, yo estoy muy interesado en el proyecto del turismo. Es decir, lo he hablado tanto con el Distrito Federal como con el gobierno federal. Estoy muy interesado en promover el turismo con México, porque Palestina es la Tierra Santa y tenemos casi el 84-85% de los mexicanos son católicos. Y también México es un país hermoso que Palestina puede servir como puente delante del mundo árabe, porque nosotros tenemos relaciones históricas con América Latina. Yo creo que somos de los países árabes que más representaciones tenemos en América Latina, con unas comunidades palestinas muy fuertes, con 14 millones de origen árabe en el continente americano, es decir, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Yo creo que México es un país de un potencial también turístico incomparable, que muy pocos países en ese mundo que tienen la diversidad de lo que tiene México, especialmente que está situada en 2 océanos. Tenemos la playa, tenemos la montaña, tenemos un pueblo noble, cariñoso, hospitalario. Yo creo que también Palestina puede promover no solamente el turismo desde Palestina a México, sino desde el mundo árabe, desde Asia y África hacia México, y por supuesto el turismo de los mexicanos hacia la Tierra Santa Palestina. Justamente hablábamos fuera de la cámara que el 14 de febrero del año pasado entregó cartas al señor presidente Enrique Peña Nieto. Esa fecha pues tiene mucho que decir, ¿no? Sí, yo llegué 5 días antes de esta fecha y felizmente fuimos recibidos unos embajadores, yo claro uno entre ellos, que fue el 14 de febrero del 2013 que presentamos cartas al señor presidente Peña Nieto, que es, a decir la verdad, yo soy admirador del presidente Peña Nieto, un presidente joven, muy dinámico, de unas ideas magníficas, es decir, para México. Y me encantó mucho el hecho de que presentamos cartas en el 14 de febrero y el Día del Amor y la Amistad. Y a decir la verdad, yo conocía que este día es el San Valentín, es el Día del Amor, pero me encantó que en México se dice el amor y la amistad. Es decir, en pocos países ponen la amistad, pero México ya vio que es un pionero en decir que es el Día del Amor y la Amistad. Y yo diría siempre que hay una relación, digamos, dialéctica o fuerte entre el amor y la amistad, porque yo diría que muchas veces el amor pasa por amistad y la amistad pasa por amor. Es decir, son 2 cuestiones muy cercanas. Ahora bien, hablemos un poco acerca de la relación que hay entre México y Palestina, que yo creo que es importante que lo sepan, que es una muy buena relación que hay, ¿no? Sí, eso es lo que estaba diciendo, que nosotros tenemos relaciones excelentes con México, a decir la verdad, con toda América Latina, porque América Latina es la zona que más, es decir, da apoyo a la causa palestina, al pueblo palestino. Y a decir la verdad, nosotros nos sentimos muy identificados con los pueblos de América Latina y sobre todo con México, porque yo diría, desde mi punto de vista, yo digo, el país que más se parece a España de América Latina es México. Y nosotros tuvimos 8 siglos en España, es decir, la civilización árabe permaneció 8 siglos. Y no eran 8 siglos, como se dice, 8 siglos de atraso o panales. Es la dominación árabe, o digamos la civilización árabe en España, y era número 1 en el mundo. Que mientras en España, es decir, la dominación árabe islámica en España, en Andalucía, gozaba de la
de la civilización más bella en aquel entonces, los vecinos, los países europeos, permanecían en la Edad Media, es decir, permanecían en el atraso, es decir, Andalucía y España bajo la dominación árabe en aquel entonces y era una luz y era un faro para Europa. Y justamente el Renaissance, el Renacimiento europeo tomó mucho, es decir, de la civilización árabe en España. Y digo que esta sangre es desde el inicio, porque yo diría, cada mexicano que tenga origen español debe tener sangre árabe. Eso además de 14 millones de origen árabe en el continente americano. Es decir, tenemos algunos países que hay una presencia árabe muy fuerte, como en Argentina, por ejemplo, tenemos 3 millones y medio de sirios, nada más de sirios. Aquí yo creo que el número de los libaneses llega a 1 millón de libaneses, con el hombre que puede ser el primero o el segundo hombre más rico del mundo, que es nuestro primo Carlos Slim. Y claro, una serie también de hombres de negocio libaneses que tienen, a diferencia también de otras comunidades, que están totalmente integrados en la sociedad, que son mexicanos, pero dicen que tenemos origen árabe. Es decir, otras comunidades no se pronuncian de igual manera. Nosotros siempre hemos dicho que nuestras comunidades árabes en América Latina queremos que sean buenos ciudadanos del país en que están viviendo, pero no olvidar de sus raíces. Esas son las raíces culturales, las raíces, es decir, de costumbre, pero queremos que sean buenos, es decir, ciudadanos del país, y nunca les pedimos una doble lealtad. Nunca le pedimos, es decir, el palestino o el árabe que está viviendo en México es mexicano, en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, pero no olvidar de sus raíces. Entonces nuestras comunidades en América Latina, que forman una parte de nuestra cultura y que es una cultura en el centro libanés, dice un presidente mexicano que no tiene amigo libanés que busque uno, algo así, que no tenga un amigo libanés que busque uno, es decir, quiere decir, esta es la imagen del inmigrante árabe en América Latina o el continente americano, que mayormente son libaneses, sirios y palestinos. Nosotros tenemos una comunidad muy bella en Torreón, Saltillo, en Monterrey, que también son excelentes ciudadanos mexicanos y son también, es decir, no se olvidan de sus raíces. Vamos a hablar ya un poco más de lo que disfruta el señor Munjet hacer, fuera de todo lo que es la embajada y de representar obviamente un país como Palestina aquí en México. ¿Qué es lo que disfruta hacer aquí en México? Bueno, yo llevo una vida normal, es decir, con el poco tiempo que queda después del trabajo, pero yo casi no tomo, puede ser en alguna ocasión, no fumo, es decir, la mayoría de los días tengo un programa todo el día y muchas veces por la noche, y entonces, a decir la verdad, no hay tiempo para muchas cosas, es decir, en alguna ocasión yo salgo claro, con la familia o con amigos mexicanos o mis colegas árabes a comer. Es decir, hay unos restaurantes libaneses que tienen comida muy rica y que es una parte de nuestra gastronomía que sí, que vamos a comer y invitamos también los amigos más queridos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por recibirnos aquí en la embajada y sobre todo por platicarnos y contarnos un poco de lo que es Palestina, que yo creo que también es un país muy rico, bien lo decía. Gracias a usted, gracias a ustedes todos, y serán aquí bienvenidos siempre, como dicen los mexicanos y decimos nosotros, es su casa. Y ahora le voy a ofrecer a un café, voy a inventar una cosa nueva, un café de intermedio, no es de despedida, para tener tiempo para tomar tercer café. Muchas gracias.